Mis amados hermanos en Cristo, vamos a la segunda lección de esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y en esta ocasión tendremos la parte 2 de esa exhortación que hace el apóstol hacia su más cercano colaborador, hacia su hijo espiritual, hacia Timoteo. Entonces tenemos la terminación de este capítulo 1. Empezaremos en el versículo 8 y hasta finalizarlo. Entonces tenemos esta verdad central. Pablo exhorta a Timoteo a que se aferre firme de las Sagradas Escrituras y a la sólida verdad del Evangelio en ellas. Así que aferrarnos firmemente. Como comentarios, en nuestra lección presente va a aparecer esta área de Asia y la vamos a ver sobre todo en lo que se llama el área occidental, donde estaba una buena cantidad de iglesias que el apóstol Pablo había fundado. Y dentro de los versículos aparecerá este término, aquel día. Entonces, vamos a ver Asia, pero ¿cuál parte del Asia? Es lo que llamamos Asia Menor. En los tiempos de Pablo era una provincia romana, situada en lo que hoy es la parte occidental de Turquía, ¿sí? Y allí su capital era Éfeso. Entonces aquí ven ustedes una multitud de ciudades en la parte occidental del Asia Menor. Ahora conocemos esta área con ese país, con el nombre de Turquía. Y aquí, mis amados hermanos, exactamente donde está el cursor, allí está la capital, Éfeso, ¿sí? Una ciudad próspera, una ciudad rica, era la capital. Entonces, allí era donde estaba Timoteo, pastoreando la iglesia que el apóstol Pablo había fundado allí. El apóstol Pablo habla sobre aquel día. ¿A qué se refiere? Alude a la segunda venida del Señor, cuando venga con todos nosotros los fieles y se lleve a cabo el juicio final, ¿verdad? El día del juicio final. Entonces, ya con esos comentarios previos, tenemos la parte número 1, el segmento número 1. Pablo exhorta a Timoteo a ser valiente, a ser valiente. Tenemos los versículos del 8 al 12 e iniciaremos con la lectura del versículo 8. Tiene usted ahí a la mano su espada, hermano, su Biblia. Dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences. Si el ministerio de Timoteo, como vimos en el último versículo de la lección pasada, se iba a distinguir por el poder, amor y dominio propio, podría permanecer firme ante sus opositores y no avergonzarse de dar testimonio del Señor ni de Pablo, que era preso suyo. Aunque Pablo estaba resguardado en una prisión romana, él se llamó a sí mismo prisionero de Jesucristo, es decir, por la causa y propósito de Cristo, según lo leemos en Efesios 3:1, que dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Así se sentía Pablo, era prisionero del Señor Jesucristo y
estaba como encerrado en él y con él, ¿verdad? Con el recordatorio de su propia condición, Pablo le exhortó a participar valientemente con él de las aflicciones por el Evangelio. Entonces, primero Pablo le presenta su situación y de esa manera es que quiere infundir ánimo en Timoteo. Primera Timoteo 2:3 dice así. En este versículo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque precisamente en esas circunstancias difíciles de aflicción, como estamos leyendo en este versículo 8, se manifiesta completamos, el poder de Dios. Se manifiesta el poder de Dios. Y eso podemos tomar como complemento la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pues entendemos así, amados hermanos, que el resistir las aflicciones, las dificultades, no es por nuestras propias fuerzas, con nuestro propio esfuerzo, sino por el poder que Dios nos infunde. Pasamos ahora a los versículos 9 y 10. ¿Verdad? Entonces, dice así, quien nos salvó, está hablando de Dios, ¿verdad? Según el poder de Dios, termina el versículo 8. El 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Habiendo hecho mención del Evangelio, Pablo describe ahora algunos de los detalles más importantes de este. Dice, Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, ¿verdad? Para apartarnos, para hacernos suyos, ¿sí? Este es un hecho cumplido, no algo que todavía no sucede. Por lo tanto, Timoteo podía contar con el poder de Dios en su ministerio cotidiano. Más aún, esta salvación no tiene nada que ver con los méritos del creyente, sino que se ha hecho exclusivamente según el propósito suyo y la gracia. Según leemos en la primera carta a Timoteo 1:14, que dice aquí, dice así, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Este es el verdadero corazón del Evangelio. Y nótese que está muy relacionado con Efesios 2, 8 y 10. Ahora se habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y así dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces fuimos salvos por gracia, según el propósito de Él, no por méritos nuestros. En los versículos 11 y 12, entonces, dice así: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No es de sorprender que Pablo describa este evangelio como... Busquemos en primera carta a Timoteo 1:11 y allí encontremos el adjetivo que menciona el apóstol Pablo en su primera carta. ¿Cómo califica a ese evangelio? A ese evangelio que según el versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Entonces, ¿cómo es ese evangelio? ¿Ya encontró la palabra? ¿Ya encontró el calificativo, amado hermano? Sí, es glorioso. Es el mensaje más importante jamás contado. Pablo había sido constituido para servir como predicador, apóstol y, ahí están, una tercera función, amados hermanos, maestro de ese mensaje. Y algo semejante se lo había escrito ya en 1 Timoteo 2:7, en la primera carta. El apóstol Pablo dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ahí están sus tres roles, sus tres funciones: predicador, apóstol y maestro. Son tres funciones que simplemente reflejan diferentes facetas de la mayordomía del servicio que Dios le pidió al apóstol Pablo, de esa mayordomía encomendada a él. A los ojos del mundo, él, Pablo, era un delincuente común. Aún así, era capaz de decir, no me avergüenzo. ¿En cuál versículo él menciona y dice, no me avergüenzo? Así es, en el versículo 12, ¿verdad? En el versículo 12. Él confiaba su destino al mismo que le había confiado la mayordomía del Evangelio. De esta manera, aunque sufría abusos y humillaciones, estaba seguro de que al final Dios lo aprobaría de manera absoluta. El apóstol Pablo, a propósito de no me avergüenzo, en ese versículo 12 dice así, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si usted estuvo presente precisamente en el culto de hoy, ya sea que le tocara según su apellido o vio la proyección, el culto en YouTube,
Usted puede recordar que el último himno que cantamos, el coro decía así: pero yo sé a quién he creído y es poderoso para salvarme, ¿verdad? Es evidente que al mencionar todo esto, Pablo, fíjense bien, estaba usando su propio ejemplo para reforzar el vacilante temor de Timoteo. De esta manera, lo exhortó a que fuera valiente. Lo exhortó a que fuera valiente, que no se avergonzara, ¿verdad? Muy bien, leeremos ahora los versículos 13 y 14 para de esa manera pasar al punto número 2. Dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Del ejemplo de su propia vida, Pablo pasó a usar el ejemplo de su enseñanza o forma. En griego, hipotiposin, según la primera carta a Timoteo 1:16, leemos este versículo. Dice así: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Allí donde dice para ejemplo, mis amados hermanos, precisamente eso es lo que significa su enseñanza, forma, ejemplo. Timoteo tenía que recordar que lo que había oído de Pablo era el esquema esencial de la sana doctrina y debía guardarla o mantenerla. Timoteo tenía que guardar la verdad de esas enseñanzas que le había dado el apóstol Pablo, junto o sazonadas con estas dos virtudes: fe, creerlas, y amor, que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Para sus hermanos a quienes les estaba enseñando y pastoreando. Para encontrar el equilibrio, el compromiso con la verdad siempre requiere de fe y amor, virtudes que al fin y al cabo provienen únicamente del hecho de estar en Cristo. Estamos en Cristo. 1 Timoteo 1:14, mire lo que dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Fe, amor y verdad. Pablo menciona la palabra depósito. ¿En qué versículo, amado hermano? ¿Ya lo encontró? Versículo 14. Como algo que Dios le había confiado. Ya se lo había dicho anteriormente en 1 Timoteo 1:11. Fíjense bien, dice así: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. A Pablo se le había confiado el evangelio, que lo predicara, que lo enseñase. Y a eso él le llamaba ese depósito, ¿sí? La mayordomía de la verdad que había recibido había sido transmitida a Timoteo, ¿verdad? Timoteo debía encomendarla a su vez a otros cristianos fieles, los cuales debían aún transmitirlo a otros más.
Y así sucesivamente a través del tiempo, generación tras generación. Entonces es como hasta la fecha actual hemos llegado a conocer esa verdad, ese depósito. ¿Verdad? Era la responsabilidad de Timoteo preservar la sana doctrina y evitar la corrupción que viene por la distorsión, o sea, deformarla, por la dilución, o sea, presentarlo así más atractiva, por quitarle disminución o añadirle adición. Ninguna de estas 4 acciones debe estar aplicado a la verdad, a la sana doctrina. Para Pablo, la enseñanza herética, es decir, la enseñanza de esos falsos maestros que estaban ya allí en Éfeso, no solo era algo posible, sino una constante amenaza contra la cual el discípulo Timoteo debía estar protegido, no tan solo avisado, no tan solo consciente, sino ya estar preparado, protegido. Además, Timoteo podía confiar en la ayuda del Espíritu Santo que estaba morando en él, quien desea promover la verdad acerca de Cristo. Y lo encontramos allí en Juan 16, 13. Miren lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces es el Espíritu Santo, y por eso Pablo quiere que Timoteo se comprometa a guardar la verdad. Sí lo iba a poder hacer. A pesar de tanta lucha, a pesar de que ya estaban allí los falsos maestros, Timoteo tenía en depósito, en propiedad, la sana doctrina, y así como la recibió de Timoteo, la iba a transmitir a otros hermanos fieles, ¿verdad? Y de esa manera guardaba la verdad. Pasamos al punto 3. Hay ejemplos de fidelidad e infidelidad. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que ser fiel, tienes que ser valiente, tienes que guardar la verdad. Y, amados hermanos, lo mismo aplica a nosotros. Y así como dice el punto 3, o es uno fiel o no lo es. No hay, como dice una película cristiana, medias tintas. El que es, y el que no, no lo es. Entonces, para esto, Pablo ahora le presenta 2 ejemplos claros de esta virtud de fidelidad. Para eso, vamos a leer los versículos del 15 al 18. Usted vaya notando a quién califica Pablo de fiel y quiénes son los que no fueron fieles. Dice así, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. En otras versiones dice, los muchos que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Se acuerda? En aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor.
Nada se sabe acerca de Figelo y Hermógenes, aparte de esta mención. En el versículo 15. Es válido suponer que la suya fue la más inesperada defección. Si usted no está familiarizado con este término, mi amado hermano, anótele allí. Defección es deserción, traición o abandono. Cualquiera de esos tres sentidos significa este término. Entonces, de estas dos personas, Figelo y Hermógenes, fue algo que no se esperaba ni Pablo ni Timoteo, que abandonaran, que se desertaran de la comunidad de creyentes en Éfeso, ¿verdad? Dice, de la cual, como ya habíamos dicho al principio de este estudio, de toda Asia, Éfeso era la ciudad principal porque era la ciudad capital. Timoteo conocía bien la situación de ellos y Pablo simplemente lo señala. Los siguientes versículos sugieren más bien que fallaron en forma general en brindar el apoyo al apóstol en tiempos de necesidad. Entonces, el apóstol Pablo en este segundo encarcelamiento, sus condiciones fueron más apretadas, más difíciles, y como vamos a ver en otras lecciones, exactamente en este segundo encarcelamiento, Pablo se vio y se sintió solo. Y la razón es porque muchos de los de Asia lo abandonaron. Y aquí menciona a Figelo y Hermógenes porque pues Timoteo los conocía bien. Entonces no dieron el apoyo y abandonaron, eso es defección, abandono, abandonaron a Pablo cuando más lo necesitaba. En los versículos 16 al 18 tenemos el buen ejemplo. Gloria a Dios. Como que Pablo nada más dedicó un solo versículo para mostrar a aquellos que no se habían mantenido fieles, que lo habían abandonado el trabajo del Evangelio. Pero miren, amados hermanos, en los versículos 16 al 18 vemos este ejemplo, ¿verdad? De los tristes ejemplos de infidelidad, Pablo pasa a dar el brillante ejemplo de Onesíforo. No se confunda con Onésimo, son personajes diferentes. Onesíforo, quien había brindado apoyo a Pablo, no solo cuando estuvo en Éfeso, sino también, tal como el apóstol lo menciona, en Roma, ¿verdad? En Roma. Aquí lo vemos a Onesíforo llevándole vestidos, llevándole abrigo, porque estaba el apóstol Pablo, aquí está representado como un cuarto amplio, pero en realidad la celda donde estaba ubicado el apóstol Pablo se puede decir que estaba casi bajo tierra y en una zona muy estrecha y húmeda, ¿sí? Estaba en condiciones más difíciles. Pero Onesíforo repetidamente había hecho a un lado sus asuntos para ayudar a Pablo y con esmero lo buscó y encontró. O sea que no estuvo fácil que Onesíforo localizara al apóstol Pablo, pero no claudicó, sino que hasta que lo encontró, hasta entonces Onesíforo le dio la ayuda, ¿verdad? Dice, allí, a pesar del encarcelamiento de Pablo y el estigma, la mancha que ello representaba, Onesíforo, sin perturbarse por eso, siguió dando sin vacilar un fiel servicio a Pablo. Por todo esto, en los versículos en que se menciona a Onesíforo del 16 al 18, Pablo lo recomendó. ¿Cuántas veces, hermano? ¿En cuántos versículos se dice misericordia a la casa de Onesíforo? ¿Ya se fijó? Lo recomendó 2 veces, invocando la misericordia divina para su siervo fiel. Y ya se fijó, hermano, que dice
y su casa. Entiéndase que la casa no era el edificio, la casa era la familia. Entonces Pablo estaba bendiciendo no tan solo a Onesíforo, sino también, póngale quiénes eran de su casa: su esposa, sus hijos, sus nietos, su descendencia, ¿verdad? Entonces, que Dios tuviera misericordia de la familia de Onesíforo. Es impactante el contraste que el apóstol hace entre los fieles, como Onesíforo, e infieles, como Hermógenes y su compañero Figelo. Entre los fuertes, Onesíforo, y los débiles. Los que son dignos de confianza y los que no. Los muchos de Asia. Podemos nosotros inferir que eran muchos porque directamente el apóstol dice: todos los que están en Asia, que eran muchos, retratan exactamente las cosas contra las que Pablo había estado advirtiendo a Timoteo: cobardía, vergüenza e infidelidad. Los muchos en Asia estaban entonces descritos en el versículo 15, ¿verdad? Cuando dice todos los de Asia. En cambio, Onesíforo mostraba las características que Pablo había recomendado a Timoteo: valor, amor, dominio propio y fidelidad. Entonces, en el capítulo 1, mi amado hermano, en el capítulo 1 de esta segunda carta a Timoteo, es la exhortación que el apóstol dirige a este joven pastor para que fuera fiel, para que fuera valiente, para que guardara la verdad y que con estos ejemplos siguiera, reprodujera en su vida las virtudes de Onesíforo para que alcanzara la misericordia de Dios. La aplicación de nuestro estudio es esta: a pesar de los contratiempos y problemas que enfrentemos, podemos confiar completamente en Dios. Acuérdese, mi amado hermano, mientras estemos aquí en esta vida terrenal, habrá aflicciones. Entonces, no nos extrañemos, pero lo que nosotros debemos hacer es confiar en nuestro Dios. Pablo pudo haber expresado su confianza para alentar a Timoteo, quien se hallaba desanimado por los problemas en Éfeso y a la vez temeroso de la persecución. Pero aún en la cárcel, Pablo sabía que Dios todavía estaba en el control. Nuestro amado Padre Celestial nos ha prometido no poner sobre nuestros hombros una carga más allá de la que podamos soportar. Nos ha dicho que Él llevará nuestro yugo y que es la carga fácil, el yugo es fácil. En repetidas ocasiones, en evangelios y en las cartas, vemos palabras de ánimo, mis amados hermanos. Eso sería el mensaje principal de este estudio, una exhortación. Si usted se ha sentido tentado a dejar de ser fiel, no lo haga. Sea fiel, asista a los cultos cuando le toque. Y si no le toca, fielmente conéctese para escuchar la predicación. Tome a la generación tan amada de sus hijos, si son pequeños, de sus nietos, si los tiene ahí, y que se conecten para tener la lección de la escuela bíblica de vacaciones. No desperdicie los años de la niñez. Timoteo fue el producto de la evangelización en casa por la madre
y por abuelos. Entonces, por favor, amado hermano, ponga atención a sus hijos o nietos que se alimenten de la escuela bíblica dominical virtual. Sea fiel, amado hermano. Que Dios le bendiga.